Hola, soy Pastor Rick Vázquez de Iglesia Crosspoint, aquí en Bel Air. Le damos gracias a Dios que puedes estar con nosotros hoy, en vivo, en línea. Es nuestra esperanza que este mensaje te pueda alentar y dar esperanza. Vamos a inclinar nuestro rostro y tomar este tiempo para orar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo en tu presencia. Pedimos que tu palabra tenga libertad en nuestras vidas y que tú me ayudes a mí a hablar en espíritu y verdad para que tu pueblo pueda oír de ti y no solo un hombre. Gracias, Señor, por tu bondad y por la gracia que derramas sobre cada de los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos hoy en un pasaje significante, es 1 Tesalonicenses capítulo 2, y vamos a comenzar del versículo 8. En este pasaje, en este contexto, el apóstol Pablo, que tuvo encuentro con Cristo, él está escribiendo a la iglesia en Tesalonicenses. Esa iglesia era una iglesia nueva, era una plantación que él comenzó, y esta iglesia estaba creciendo rápido, estaba en una área donde era mucha marqueta, venían los barcos y tenían la marqueta de diferentes países, y era mucho movimiento en esa ciudad, y allí el evangelio comenzó a crecer. Y Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses con un corazón lleno de una carga a poder impartir para ellos bienestar, dirección y fortaleza y sana doctrina para que ellos supieran qué es el evangelio y cómo andar en la gracia del Señor. Vamos a ver en versículo 8, dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubieran los querido entregado no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Solo Pablo le está recordando el ministerio que él tenía con ellos. Dijo que la iglesia allí se cultivó a ser muy queridos para ellos y para él, y que no solo entregaron el evangelio de Dios, sino también sus propias vidas. Solo Pablo no lo más les dijo: Cristo te ama, arrepiéntate o quémate, y los dejó. No lo más les dijo las buenas nuevas que hay perdón por pecados y los dejó solos. No lo más los dirigió en una oración y ya los dejó, sino él tomó el tiempo a cultivar y entregar hasta su propia vida con ellos. Eso es muy interesante porque en nuestros tiempos, o aquí en América, en Norteamérica, no invertimos mucho tiempo con uno al otro. Ahorita en estos días hemos estado en lucha contra el virus, estamos en guerra contra un enemigo no conocido, estamos aislados socialmente, y ahora podemos pausar y enfocar en nuestras relaciones con uno al otro o con otro, compartir las buenas nuevas y invertir tiempo con ellos. Pero antes que estábamos en pausa, antes que el virus atacó nuestro país y bienestar y hogares y salud y familia y finanzas, antes de eso estamos tan preocupados siguiendo tanta cosa, tanta propaganda, tanta cosa vana, que no teníamos tiempo para invertir de nuestras vidas en otros. Creo que es importante saber que Jesús invirtió 3 años con sus discípulos. 3 años. O en otras palabras, Dios todopoderoso, que le podía mandar un rayo a sus discípulos y pegarle en la cabeza, y que allí captivaran toda la revelación del evangelio, y que él era el Mesías, y que hay vida eterna, y qué son sus llamados, y cómo hacerle sí y cómo hacerle no, y qué es sana doctrina. Él podía en un instante poner todo conocimiento en las vidas de sus discípulos, y él no decidió hacer eso. Él no nomás les entregó el evangelio, que es él mismo. Él se despojó de su trono y tomó tiempo. Él se entregó a tiempo. En otras palabras, Dios, el creador de tiempo,
se sometió y se escondió adentro de tiempo para poder relacionarlos con nosotros, para poder invertir y cultivar su vida con las vidas de sus discípulos. Eso es muy interesante, es algo que nosotros no hacemos y inventamos maneras en cómo hacerle para nosotros seguir con nuestra ocupación y agenda, y tenemos responsabilidades y trabajos y citas y compras y comadre y compadre, novela y tantas cosas que captivan nuestra atención, que inventamos maneras como en lo más breve tiempo posible podemos invertir en alguien más. Y aquí el texto dice que no lo más entregó el evangelio, sino su propia vida. Y creo que caemos corto en eso. Y en estos tiempos es importante a entregar hasta nuestras vidas tiempo, nuestros pensamientos, afecciones, fuerza, esfuerzo, tiempo que nunca se puede reponer en la vida de alguien más y no solamente el evangelio. Y creo que el mejor lugar a comenzar es en casa. Hay que comenzar con casa, con nuestra relación, con nuestra esposa, esposo, hijos, familia, que es lo más núcleo, lo más centrado ahorita en nuestra situación de estar aislados socialmente. Hay que no lo más invertir el evangelio y hay que hacerlo. Y prefiero, y es mi esperanza que lo hagas primero, es invertir el evangelio, pero después de eso, ¿qué? Hay que vivir el evangelio, hay que ser una vida del evangelio y invertir nuestras vidas con nuestro prójimo para llegar a ser muy queridos. Cuando tú inviertas tiempo con alguien, te conviertes queridos con ellos y ellos contigo. ¿Por qué? Porque es una relación reciprocal. No es una relación momentáneamente, es una relación de largo plazo. Y es lo que Dios quiere para nosotros, a tener una relación de largo plazo y constante con nosotros, no lo más en los domingos, no lo más en Facebook o Instagram o Snapchat o cualquier cosa que anda allá afuera, sino entregar nuestras vidas y convertirlos queridos con Él y Él con nosotros. Y eso lleva tiempo. Hay que darle tiempo al tiempo. Si Dios invirtió tiempo con nosotros y lo sigue haciendo, es omnipresente, ¿qué no nosotros debemos que tomar tiempo con uno al otro también? Dice el texto en versículo 9, porque os acordéis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos, y ninguno de vosotros predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportimos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortámoslos y consolámoslos a cada uno de vosotros. Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a ser su reino y gloria. Le está recordando Pablo a la iglesia. Acuérdate, ustedes son testigos cómo nosotros trabajamos día y noche, predicando el evangelio y trabajando con nuestras propias manos, aunque para no ser fatiga para ustedes. Nosotros los fatigamos, pero para no ser una carga para ustedes. Nosotros mismos trabajamos en el ministerio y trabajamos en nuestro propio negocio. Pablo era creo, un arquitecto, un constructor, un contratista de casas. Sí, era de casas. Porque él hacía carpas en donde la gente pudiera convivir y vivir adentro de esos lugares, adentro de esas casas. Él hacía las carpas para que gente, y las vendía. Hacía las casas como un contratista. Alguien le contratía, yo necesito una casa
necesito 2 casas, entonces este tamaño, este tipo, este color. Y él con sus propias manos las atendía, las construía, las tejaba, las armaba y luego las entregaba y las vendía como un contratista de casas. Creo que el amor era residencial y comercial. Él hacía eso y a la misma vez que él hacía eso, él daba el evangelio, él ministraba en el evangelio. Él hacía las dos cosas, no era un extremo a uno ni el otro, sino en los dos un balance, y él les está acordando que así trabajó el evangelio para que él no hiciera una carga para ellos, para que ellos no miraran que le faltaba, sino que miraran que él con sus propias fuerzas inventó una manera para sobrevivir y no ser una carga a otros, que no dependiera solamente en los diezmos y las ofrendas, sino que su propio sostenimiento en el ministerio del evangelio. Y dice esto el texto, dice que él predicaba el evangelio de Dios. Eso es muy importante porque muchas veces dijimos el evangelio de acá o de allá, o lo más el evangelio. El evangelio nació y se desarrolla de Dios. Dios es el que tiene buenas nuevas. Dios es el que los entregó las buenas nuevas. Y las buenas nuevas es que hay perdón en su Hijo Jesús, Jesucristo, quien vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir y dio el sacrificio perfecto que nosotros no podemos complacer, y derramó su sangre santa que nosotros no está santa, está tintada de pecado para cubrir nuestro pecado. Y no lo más allí, pero resucitó entre los muertos a vida eterna para que nosotros podemos resucitar también a vida eterna. Dice el texto, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Wow. Entre los creyentes, su comportamiento era santo, lo que es justo, y en una manera que no sería reprendido. Su comportamiento con los otros. Es eso importante porque se me hace que uno de nosotros necesitamos ayuda con nuestra actitud, ayuda con nuestro comportamiento, ayuda con nuestra hablada o pensamientos que no guardamos y salen. Y lo causa consecuencias, dolor, cambia destinos, porque no estamos practicando santidad, no estamos practicando lo que es justo, y las consecuencias puede causar dolor, división y no traerle gloria a nuestro Señor. Y Pablo le está recordando a esta iglesia bebé, esta iglesia nueva que estaban experimentando la presencia de Dios y crecimiento y diferentes culturas y lenguajes y costumbres y experiencias de pasado y presente, diferentes niveles de sociedad y económica, y él está diciendo, aunque hay una diversidad y todos son diferentes, nadie es igual, hay que comportarse de cierta manera, y yo les di el ejemplo, igual como Cristo. Me acuerdo que Cristo llamó a alguien que no era perfecto, no era santo, tenía muchas fallas. Cuando él miró a la planeta antes que se despojó, miró a Pedro, maliciento, decía cosas que lo más del impulso, reaccionaba con navaja y con espada de enojo o temor. Pero algo interesante de Pedro, Pedro andó en agua. ¿Cuándo es la última vez que tú andaste en agua? Andó en agua por un breve momento cuando su fe y su enfoque estaba en Jesús. Era un hombre de fe. Y me recuerdo una vez que Jesucristo estaba en un diálogo y Pedro le dice, ¿para dónde vamos si tú tienes las palabras de vida eterna? Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús pausó, tomó una pausa, y cuando pasó, miró a Pedro
que todavía no estaba lleno del Espíritu Santo, todavía no era santo, todavía no fue a experienciar toda la revelación que tenemos nosotros. Antes que fue a la cruz Jesús mira a Pedro y le dijo, me gozo porque hueso y carne no te ha revelado esto, sino mi Padre que está en el cielo. En otras palabras, un hombre no perfecto ya tenía comunicación y revelación con el Padre en el cielo. Hay que tener cuidado cuando juzgamos a la gente que no es justa o perfecta o santa, porque puede ser que Dios todavía está tratando con ellos. Dios le está revelando a ellos y puede ser que Dios quiere usar tu vida, tu actitud, tu comportamiento y tus palabras. ¿Cómo te refieres a ellos y te relacionas con ellos como un testimonio, como usó a Pablo, como usó a Jesús? Pedro no entendía todo, no entendía la cruz y después de la cruz. Él fue a un camino no conocido, pero seguía a Jesús. Y eso es importante. Y muchos de nosotros en esta etapa no entendemos totalmente qué va a ser el fin de esta situación del coronavirus. ¿Qué tanto tiempo vamos a estar aislados social o de las iglesias? ¿Qué tanto tiempo ya no vamos a tener compañerismo y adoración juntos? ¿Qué tanto tiempo va a durar esta amenaza de vida, de respiro, que amenaza las vidas de nuestros hijos o ancianos? ¿Qué tanto tiempo va a durar? No sabemos el fin de ese tiempo, no sabemos el resultado de ese tiempo. Pero sí sabemos una cosa: quien tiene control de ese tiempo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice el texto esto: y si así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortámoslos y consolámoslos a cada uno de vosotros. Se comportó como un padre con sus hijos. Y capaz tú piensas, pues mi padre a mí siempre me regañaba, me hablaba brutal y me golpeaba, me daba la barra y así le trataba. No, así no. Dice aquí cómo un padre debe que exhortar y consolar. Ese es el trabajo de un padre. ¿Qué tantos de ustedes se acuerdan que tu padre te exhortaba? No desanimaba, no golpeaba con sus palabras, no criticaba, sino exhortaba a ti en tu crecimiento. Que cuando naciste, te dijo, cuando primero naciste y lloraste y entendiste palabras, te dijo, tú puedes todo por Cristo quien te fortaleza. ¿Tú tuviste un padre así? Yo no. Solamente mi Padre Celestial. Y dice que no lo más exhortábamos, sino consolábamos. La vida te golpea. Situaciones, expectativas, los golpea. Y hay que voltear a un padre. Si no tienes padre natural, padre espiritual, que Él te pueda exhortar y que Él te pueda consolar en el camino, aunque tú no sabes todo el resultado. Es importante. Y si tú estás en un rol como pastor o capaz estás en un rol como un mentor o un coach o sobre una escuela dominical o un grupo de jóvenes, ellos te están mirando a ti como un padre espiritual. ¿Y qué es tu trabajo? Exhortar y consolar. Porque eso es lo que nuestro Padre Celestial ha hecho por Cristo Jesús. Jesús los exhorta con su vida y sus palabras, su mensaje, su sana doctrina que los dio para dirigir nuestras vidas y vidas espirituales, y los consola. Tú puedes voltear a Jesús en cualquier situación y recibir consolación. Él está allí. Su Espíritu Santo no te abandona, te consola. Es un consolador, dice la palabra de Dios. Y dice no lo más eso, dice en versículo 12, os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y ahora Él dice, te estamos encargando.
Siempre te estamos puntando, te estamos dando la mayordomía, el reto, la responsabilidad. Te la entregamos a ti para que tú puedas andar como es digno. ¿Qué es digno? No conforme a la cultura de nuestros días. ¿Qué es digno en los ojos de Dios? Que andes conforme a lo que es digno. Y cómo tantos caemos de la gloria de Dios, ¿verdad? Por eso necesitamos a Jesús, que los ayude a no darlos un espíritu de cobardía, porque eso no es digno. Un espíritu de temor, porque eso no es digno, sino de poder, de autocontrol. Necesitamos andar como es digno de Dios, no el hombre. No tus pensamientos o tus emociones o tus sentimientos. Digno de Dios, quien te llamó a su reino y su gloria. Dios te llamó de esa situación, de donde tú estabas antes, perdido en tus pecados. Te llamó desde allí a su reino. Y es un proceso de ese lugar a este lugar. Y hay que abrir nuestros corazones y permitir que el Señor en estos tiempos trate con nosotros para ser dignos de ese llamamiento. No somos dignos. Nadie merece su gracia, pero la da. Gracia significa favor sin merecerlo. Nadie merece favor de Dios porque no lo merecemos, pero los llama como quiera. Y cuando los llama respondemos y dijimos, sí, heme aquí estoy yo. Hicemos el esfuerzo, andar dignos a ese llamamiento, a ese día, a ese Dios, a ese lugar celestial en donde tu alma anhela estar. Y si ese eres tú, que tú necesitas hacer esa decisión, tú puedes orar conmigo en este momento y simplemente decir, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Yo necesito diferente en mi vida. Necesito que me des una nueva vida, a ser nacido de nuevo, porque hoy respondo a ese llamamiento, a la gloria de Dios. Señor, perdóname por mis pecados, porque son muchos. Te ha fallado a ti y a otros. Pido que salves mi alma, que me perdones y que me ayudes a crecer y ser fiel a ti, a conocerte y a enamorarme contigo, mi consolador, porque sé que nunca me abandonarás. En el nombre de Jesús, amén. Si tú has orado esa oración, bienvenidos a la familia de fe. La palabra de Dios tiene dirección para tu vida. Y estamos aquí como una iglesia para poder ayudarte a crecer. Ponte en contacto con nosotros. Nosotros te enviamos material para tu crecimiento espiritual. Que Dios te bendiga. Hazle caso a los médicos. Lava tus manos a tu distancia social y a la misma vez entre a la palabra de Dios y deje que Él te ministre y te ayude a crecer en tu caminar. Que Dios te bendiga. Bendición. Adiós.